Bienvenido familia a este canal de YouTube. Mi nombre es Yaniel Paulino y hoy estaremos hablando acerca de la voluntad de Dios. Creo que es importante el rol que juega la voluntad de Dios en nuestra vida como creyentes, porque fácilmente podemos encontrar errores al tomar decisiones fuera del propósito de Dios o fuera de lo que Dios ya ha trazado para nuestra vida. Cuando tenemos que tomar decisiones como lo es el matrimonio, si voy a comenzar una nueva carrera, ¿cómo sé qué es la voluntad de Dios? Entonces, esto puede ser un poco frustrante al punto de que pueda causar mucha ansiedad, puede causar depresión en muchos de nosotros porque deseamos de estar seguros de que estamos en su voluntad y no en nuestras propias decisiones. Pero al contrario a esto, hay muchas personas que toman decisiones ligeras sin pensar a largo plazo, y esto causa que muchas de nuestras acciones nos conduzcan por el camino incorrecto o por el camino equivocado, ¿verdad? Toda decisión que nosotros tomamos humanamente hablando tiene un efecto, o sea, tiene un resultado, sea tanto bueno como malo. Entonces, nuestras acciones, por más mínimas que sean, tienen un resultado. Podemos ver cómo en el origen Adán y Eva cayeron en la tentación, en la trampa del enemigo y tomaron del árbol prohibido, o sea, comieron del árbol prohibido. Esto causó que ellos entraran en pecado, en desobedecer a Dios. Y dice la palabra de Dios que cuando Dios le pregunta a Adán, ¿dónde tú estás? Y dice la palabra de Dios que Adán le respondió, me escondí porque cuando escuché tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo. Entonces, aquí vemos varios simbolismos. Dice que Adán escuchó la voz de Dios en el huerto, ¿verdad? Déjame leer el versículo. Dice que Adán escuchó su voz en el huerto. O sea, el huerto representa un lugar sagrado en donde el pecado no puede habitar. Eso es el punto número 1. Y luego dice, tuve miedo porque estaba desnudo. La desobediencia lo llevó a que el miedo cobrara vida en él. Esto lo podemos ver en la vida del rey Saúl. Dice la palabra de Dios que por él desobedecer a Dios, Dios se apartó de él y un espíritu de miedo lo atormentaba. Entonces, cada vez que nosotros desobedecemos a Dios, Dios se aparta de nosotros. ¿Ok? Eso tenemos que tenerlo claro. Entonces tenemos que tener cuidado. Por eso hoy en día el miedo ha cobrado vida en la vida de muchas personas. Y esta es una de las razones. Entonces, cuando sigo leyendo, dice, y tuvo miedo porque estuvo desnudo. Entonces, la desnudez, lo que simboliza, no solo representa una desnudez física, sino también representa nuestras faltas, nuestro pecado, nuestros errores. Tenemos que tener en cuenta porque lo que suele pasar es que muchas veces tomamos decisiones para complacer a otras amistades. O sea, para complacer nuestras amistades. Y lo que esto pasa porque no queremos herir a esa persona, tomamos decisiones que sabemos que están en contra de nuestro entendimiento espiritual, en contra de nuestro espíritu. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que muchas veces usted ha tomado decisiones de ir a un lugar o de compartir con una persona o de hacer algo en específico que usted no quería hacer, pero porque usted quería complacer a esa persona, usted cedió. Pero después que el acto finaliza o el evento finaliza, usted se da de cuenta que usted no debió de estar en ese lugar. Y ahí podemos ver cómo la voluntad de Dios toma un rol. Ahí nos damos cuenta que, wow, tomé una mala decisión. Y tenemos que tener cuidado al no desobedecer la palabra de Dios. Porque como vimos aquí en la vida de Adán, en la vida de Eva y en la vida del rey Saúl, el Espíritu de Dios se apartó, o sea, la voluntad de Dios ya no habitaba en ellos. Entonces, tenemos que tener cuenta porque muchas veces estas decisiones que tomamos pueden aparentar que son decisiones buenas con nuestro círculo de amistades y en realidad quizás parecen buenas a nuestra carne, pero a nuestro espíritu lo que esto hace es que nos
aparta del camino de Dios, nos aparta de la voluntad de Dios. Hay un versículo que creo que Pablo le escribió específicamente a los Corintios, en donde dice que todo me es lícito, mas no todo me conviene, porque nuestros deseos pueden llevarnos a la destrucción, o sea, pueden llevarnos a apartarnos de quien Dios es o de la voluntad que Dios tiene para nuestra vida, ¿verdad? Entonces, a lo largo del tiempo, me he dado cuenta de que muchas decisiones en las cuales yo en lo personal he tomado, debemos de tomar decisiones sabias, porque esto nos va a ayudar a evitar un dolor de cabeza. Esto nos va a ayudar a que podamos avanzar de una manera victoriosa. Podemos pensar que lo que Dios desea para nosotros es un lugar bien específico, pero la voluntad de Dios va más allá. Dios le interesa más nuestro crecimiento espiritual, le interesa más nuestro crecimiento interno, porque eso nos conlleva a tomar mejores decisiones. Por ejemplo, cuando viene una oportunidad de trabajo, por los requisitos, nosotros vamos a saber tomar la decisión correcta en saber si ese trabajo es para nosotros o no. A la hora de tomar una decisión con quién nosotros nos vamos a comprometer, es muy importante nosotros mirar cuál es la agenda de esa persona. ¿Ama esa persona a Dios o no? Porque esto, cuando tenemos un contexto espiritual ya maduro, eso es lo primero que nosotros tenemos que mirar como creyentes, porque lo que suele pasar es que si yo me caso o con la persona equivocada, si me caso con una persona que no ama a Dios o que no agenda a Dios en su agenda como primero, esto lo que va a causar es un yugo desigual. La palabra lo describe como un yugo desigual cuando hay dos personas que no están en el mismo pensar. Hay dos personas que hay uno que cree en Dios, por ende pone a Dios de primero y todo lo demás viene por añadidura, ¿correcto? Y entonces la otra persona que no cree en Dios tiene una agenda totalmente diferente. Entonces vemos cómo hay dos pensamientos opuestos. Y lo que suele pasar, lamentablemente, cuando uno trae esos dos pensamientos al matrimonio, se hace un poco difícil, no imposible, pero difícil poder llevar esa vida espiritual cuando tu cónyuge no tiene el mismo sentir o el mismo pensar. Entonces, por eso vemos hoy en día que muchas personas que van a la iglesia, sea hombre como mujer, van solos sin su pareja, porque la pareja no tiene ese entendimiento, no tiene esa relación con Dios. Entonces, esto empieza a causar un poco de división en la casa, un poco de desorden en la casa. Discúlpame que lo ponga de esa manera, suena un poco pesado, pero es la realidad. Y a lo largo del tiempo suceden dos cosas. O el que no cree en Dios termina convirtiéndose, o lamentablemente aquel que sí pone a Dios de primero termina alejándose de Dios. Entonces tenemos que seguir orando por esas personas para que Dios pueda hacer la obra y pueda unir a la familia, porque la familia fue la primera institución que Dios creó aquí en la tierra y por ende es nuestro deber de venir como familia a la casa de Dios y sobre todo poner a Dios de primero, ¿verdad? Entonces por eso es importante de nosotros saber con quién nos vamos a casar, cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces cada vez que tengamos un deseo por algo en nuestros corazones, debemos de medirlo con la palabra de Dios, porque esto lo que va a hacer es que nos va a asegurar de que nosotros estemos tomando las decisiones correctas y de que estemos marchando hacia el camino correcto. Por eso es muy importante nuestro crecimiento espiritual, porque de allí se activa lo que es la sabiduría, el entendimiento, el discernimiento y sobre todo que seamos guiados mediante el Espíritu Santo. Recuerda que el Espíritu Santo es quien nos ayuda aquí en la tierra. Podemos pedirle en oración al Espíritu Santo de que nos revele la voluntad de Dios en cualquier decisión que nosotros vamos a tomar en nuestras vidas. Hay otro versículo en Proverbios 19 en donde dice que muchos son los planes en el corazón del hombre, pero la guianza de Dios es la que permanece. O sea que nuestros propios planes
nosotros somos los que tenemos que sustentarlo. Y a lo largo del tiempo nos damos cuenta de que muchas veces no podemos aguantar el peso o no podemos aguantarlo por tan largo tiempo, pero la guianza de Dios, como dice el versículo, permanece porque Él es quien la sustenta. Él es quien nos guía, Él es quien nos lleva, nos da la paz, nos da la gracia, nos da el favor y sobre todo sustenta esa guianza. Entonces no tenemos que preocuparnos porque Él es quien lo hace en absolutamente todo, ¿verdad? Siempre y cuando nosotros nos alineemos, nos enfoquemos a su voluntad, Él siempre va a sustentarla. Entonces, mira este versículo que quiero leerte en Romanos 12:2, en donde dice que es uno de los versículos que nosotros utilizamos para describir lo que nosotros estamos llamados a hacer. Y dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de nuestra mente, y así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios. Dice, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Así que aquí Dios nos está dando uno de sus principios, cuál es la voluntad de Él, y así como esta, hay muchos en la Biblia. Cualquier decisión que nosotros vamos a tomar en la vida tiene que tener estos tres elementos, que son bueno, agradable y perfecto. O sea que no podemos tomar decisiones y estar cargado, estar entristecido, ser una decisión imperfecta, porque eso inmediatamente nos desalinea o nos aparta de la voluntad perfecta que es de Dios. Entonces, estos tres elementos nos van a ayudar a identificar cuál es la voluntad de Dios, porque cuando nosotros tomamos la decisión, como lo es nosotros comprometernos o casarnos con una persona, nosotros recibimos estos tres elementos. Es una decisión buena, es una decisión, como dice el versículo, agradable y perfecta. O sea, cuando nos casamos con la persona correcta, esto no agrega, esto no viene con tristeza, esto no viene con desamor, esto no viene con imperfección. O sea, en el ámbito de que, claro, no somos perfectos, pero estas decisiones que nosotros vamos a tomar no puede agregar tristeza, porque entonces no está alineada a la voluntad de Dios. Ahora, hay situaciones dentro del matrimonio que van a causar tristeza, pero eso es otra cosa aparte. O sea, el matrimonio en sí, la unión en sí entre dos personas no puede causar tristeza. No sé si me doy a entender. Coménteme y escríbeme y creo que podemos dialogar un poquito más en cuanto a eso. Pero si tú vas a tomar una decisión de cambiar de trabajo, si te vas a mudar de un estado o de un país a otro, cada decisión que uno tome tiene que ir alineado a la voluntad de Dios. Y yo creo que estos tres elementos nos van a ayudar a tomar esas decisiones. Es una decisión buena para conmigo, es una decisión agradable para mí y es una decisión perfecta para mí. Tenemos que mirar siempre a largo plazo, como le comentaba al principio, cómo a largo plazo estas decisiones que nosotros estamos tomando hoy día nos van a afectar para bien o nos van a afectar para mal. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿dónde la voluntad de Dios encaja en nuestra vida? O sea, o es parte de, porque le preguntamos a Dios, Dios, dame dirección, dame guianza, dame provisión, o eres tú de lo que te levantas y tomas rumbo sin importar las consecuencias, no agendas a Dios en tu vida. Entonces ahí podemos ver dónde está la voluntad de Dios en nuestra vida cuando nos levantamos y inmediatamente tenemos una agenda en nuestro diario vivir en donde Dios no tiene preeminencia en nuestra vida.
Entonces ahí vemos que hay ya un desorden. Muchas personas viven fuera de la voluntad de Dios. Si usted mira a Jesús, Jesús no tenía este problema porque él sabía que él ejecutar la voluntad de Dios iba a cumplir las palabras proféticas que se habían profetizado acerca de él. Aún en la última hora, cuando antes de crucificarlo, él estaba débil, humanamente hablando, se sentía angustiado, y él, aunque quería tirar la toalla, y porque él aplicó la fe, nosotros hoy en día hemos sido redimidos. Entonces muchas veces no podemos tomar decisiones de acuerdo a cómo nosotros nos sintamos, sino tenemos que tomar decisiones en nuestra vida espiritual de acuerdo a nuestra fe en Cristo, de acuerdo a nuestra fe en lo que la palabra de Dios ya ha establecido. Así que te dejo con este pensamiento: Dios no está obligado a escucharnos o a responder nuestra oración si nos hemos apartado de la voluntad de Él. Pero hay una buena noticia: declara la palabra de Dios que todo lo que nosotros pidamos en el nombre de Jesús al Padre, Él nos escuchará y nos responderá mediante a todo poder que se le ha dado a Jesús, tanto en los cielos como en la tierra. Así que demos gracias a Jesús, porque a través de Él tenemos nuevamente acceso al Padre. Así que mi oración para ti es que si tú te has apartado de la voluntad de Dios, o si tú desconocías de la voluntad de Dios, que puedas dos cosas: realinearte, reencontrarte a lo que es la voluntad de Dios para tu vida, y que si desconocías de la voluntad de Dios, ahora esto te puede acercar un poquito más a lo que Dios desea para ti y para tu casa, en el nombre de Jesús. Así que nos vemos hasta la próxima. Cualquier tópico, cualquier tema que ustedes tengan, escríbenos, coméntanos, y con mucho gusto nosotros responderemos a través de un video o a través de un comentario.